Eh, la última semana estuvimos trabajando sumas y restas, multiplicación, y hoy vamos a concluir hoy vamos a continuar con la división. Si ustedes se dan cuenta, cuando estuvieron trabajando en básicos, en diversificado, inclusive en primaria, les enseñaron tres métodos para realizar la división. El primer método le decían que era el método, le pusieron el método de Cruz. Ustedes se van a dar cuenta que en Guatemala le ponen nombre a todo, ¿verdad? Entonces, este es el método de Cruz que se multiplica el primer numerador por el segundo denominador, el primer denominador por el segundo numerador, y estos son los resultados que van quedando. Entonces, este sería el primer método que se utiliza para la división de fracciones. El segundo método, vuelvo a repetirles, que en matemática, en Guatemala se le coloca nombre a todo. Aquí en Guatemala le pusieron el nombre a este método como la ley del sándwich. Algunos le dicen tacita también porque le miran como una orejita a esto. Entonces se multiplica, pero el verdadero nombre de esto es producto de extremos por extremos y medios por medios. Entonces se multiplican los extremos y se multiplican los medios. Sin embargo, yo el tercer método es el que les voy a aconsejar. El tercer método es volver la división como una multiplicación. ¿Y cómo volvemos una división a una multiplicación? Cambiando de posición a los valores de la segunda división. Por ejemplo, aquí podemos colocar el D y el C y automáticamente intercambiando estos dos valores, esto ya se vuelve una multiplicación. Y ya sabemos de que la multiplicación se hace numerador por numerador y denominador por denominador. Pues lo mismo vamos a hacer con el ejemplo que nos ponen en la división. Si ustedes se dan cuenta en la división, tanto la multiplicación como la división, Sokowski lo considera tan elemental que solo lo coloca una vez. Se dieron cuenta que ayer solo hicimos, la semana pasada solo hicimos una multiplicación porque solamente es factorizar y cancelar. Pues lo mismo va a suceder en la división. La volvemos una multiplicación y hacemos exactamente lo mismo. Entonces, miremos, vamos a copiar la división acá para que ustedes la puedan observar. Esta sería la número 14. Entonces, esto lo vamos a volver una multiplicación. ¿Cómo lo vamos a volver una multiplicación? Cambiando de posición a estos dos valores. Si cambiamos de posición estos dos valores, ya se volvió una multiplicación. Ahora, reconozcamos los casos de factorización. ¿Qué caso de factorización miran ustedes aquí arriba? Una diferencia de cubos. La raíz cúbica del primero es A. La raíz cúbica de 8 es 2. Ahora miremos en el otro caso. Al cubo dentro de A es al cuadrado. 8 dentro de 2 es 4. El producto de estos dos es 2A. Y como este es negativo, todos son positivos. Caso del denominador, diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero, A, la raíz cuadrada de 4, 2. Uno es positivo y el otro es negativo. Muy bien, miremos ahora acá. ¿Qué caso miramos aquí? Suma de cubos. Raíz cúbica del primero, A. Raíz cúbica del segundo, 2. Al cubo dentro de A, al cuadrado. 8 dentro de 2, 4. El producto de estos dos, 2A. Pero como este es positivo, ¿cómo van a ir los signos del segundo? Intercalados. Más, menos y más. El de abajo es un monomio. No se puede factorizar. Bueno, entonces miremos qué se puede cancelar. Se puede cancelar este con este
y este con este. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser al cuadrado más 2a más 4 por al cuadrado menos 2a más 4. Todo esto dividido al cubo. Y ahí terminamos. O sea, si ustedes se dan cuenta, pues no hay tanta complejidad en esto. ¿Estamos? Bueno, esto era la división. Ya vimos las demás situaciones. Entonces ahora nos vamos a ir adelantando. Vamos a ir haciendo un ejemplo de simplificación de fracciones. Después vamos a hacer una suma y resta combinadas. Y después pasamos al tema que se llama fracciones complejas. ¿Ya? Entonces miremos, pues, vamos a observar, era lo que les comentaba, en el caso del texto, pues ya trabajamos la simplificación, bueno, ya trabajamos eh, los temas de suma, de resta, de multiplicación, de división, también simplificamos resultados, pero aquí hay uno de los temas que se llama simplificación de fracciones, solo que lo van poniendo hasta acá porque este es un caso diferente. A ver, para poder simplificar esta fracción, yo voy a necesitar de factorizar. ¿Qué caso de factorización miran ustedes en el numerador? Exactamente, factor común por agrupación. Podemos agrupar los primeros dos porque miro que hay un factor común y también los segundos, porque miro que hay un caso de factor. ¿Cuál sería el factor común de este? C. O sea que aquí nos va a quedar 2A más B. Factor común de este. D, pero también está el 3. Y como los dos son negativos y estos son positivos, de una vez coloquemos el signo negativo. Entonces, menos 6AD dentro de menos 3D es 2A. Menos 3BD dentro de 3D es B. Podemos observar que lo que tenemos acá y lo que tenemos acá son iguales. Sí, ¿verdad? Entonces podemos sacar un nuevo factor común. Todo esto dividido entre esto nos queda C. Todo esto dividido entre esto nos queda 3D y ya está factorizado. O sea que lo que nos queda en el numerador es 2A más B multiplicado por C menos 3D. Ahora, caso del denominador, que pueden observar ustedes acá. También es un factor común por agrupación. Podemos juntar nuevamente los primeros. No siempre va a ser así, pero aquí podemos juntar los primeros porque hay factor común en agrupar los primeros y los segundos. Factor común acá. 2A. Muy bien. 2AC dentro de 2A. 3. 3C. 2AD dentro de 2A. D. Ahora, factor común en este. El B. Ahí estamos. Entonces nos va a quedar 3C más D. Observamos que nuevamente tenemos caso de factorización, otro caso aquí que es factor común. Nos va a quedar 3C más D. Y ahora todo esto de dentro de esto nos va a quedar 2A. Todo esto de dentro de esto nos va a quedar B. Entonces vamos a colocar 3C más D multiplicado por 2A más B. Y podemos observar que este está multiplicando y está dividiendo y esto se puede cancelar. Por lo tanto, el resultado va a ser el siguiente. No se mira nada de complejidad todavía. Si ustedes se dan cuenta, es algo bastante elemental lo que hemos estado haciendo. ¿Estamos? ¿Dudas aquí? ¿No? Entonces ahora hagamos una suma y resta combinada para que recordemos lo que estuvimos trabajando la semana pasada. Vamos a trabajar la número 30. Miremos pues. Si ustedes se dan cuenta, el 6 no tiene denominador, le vamos a añadir
denominador 1. Entonces ahora ya vamos a utilizar la tabla para encontrar nuestro mínimo común múltiplo. Si ustedes se dan cuenta, podemos comenzar con los monomios. Tenemos u, esto nos va a dar 1. Esto no se puede dividir con u exactamente. Ahora podemos sacar u más 5 y nos va a quedar 1, 1 y 1. Yo sé que terminé cuando todos son unos. Por lo tanto, el denominador común nos va a quedar esta expresión. Ahora, esto que tenemos acá, dividido dentro de 1, ¿cuánto nos queda? Nos va a quedar u por u más 5. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Más u por u más 5 dividido entre u. ¿Cuánto nos queda? U más 5. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Menos u por u más 5 dentro de u más 5. Y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Bueno, entonces realicemos los productos. 6u por u, 6u al cuadrado. 6u por 5, 30u. 2 por u, 2 por 5, menos 3u por u, menos 3u al cuadrado. Todo esto dividido u por u más 5. Podemos reducir términos. ¿Cuánto es 6u al cuadrado dentro de menos 3u al cuadrado? 3u al cuadrado. ¿Cuánto es 30 más 2? 32u. Más el número 10. Bueno, aquí lo que tenemos que observar es si se puede simplificar la fracción. Y si se puede simplificar es porque son factorizables. A ver, miremos el numerador. Si fuera factorizable, ¿qué caso de factorización sería? Trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. ¿Qué tendríamos que hacer acá? Multiplicar el 3 por todo. 3 por 3 es 9. El de en medio lo dejamos representado. Y 3 por 10 es 30. ¿Será que hay dos valores que multiplicados me den 30, pero que sumados me den 32? ¿Existen dos valores así? ¿Sí o no? Bueno, entonces significa que no es factorizable. Y como no se puede factorizar, eso significa que el resultado va a quedar hasta aquí, que es lo que tenemos. ¿Estamos? Bueno, hagamos una última de sumas y restas combinadas y nos pasamos a las fracciones complejas. Pero esta la van a hacer ustedes. Entonces vamos a darles unos minutitos para que los hagan. Un numerador acá. Nosotros nos vamos a enfocar siempre en los denominadores, pero si hay un numerador que pueda cancelar algo, lo hacemos, porque esa es la idea, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? 4. Entonces, 4x dentro de 4 es x y 12 dentro de 4 es 3. Si usted no lo factorizó al inicio, lo tendría que factorizar al final, ¿verdad? Pero no hay ningún problema con eso porque tendríamos que llegar al mismo resultado. ¿Qué caso miran ustedes acá? ¿Un trinomio cuadrado perfecto? ¿O un trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c? Eh, es más sencillo por trinomio cuadrado perfecto, porque nos va a quedar lo mismo. Y acá hay una diferencia de cuadrados, ¿verdad? Entonces, puedo cancelar este con el cuadrado. Entonces, nos va a quedar 4 partido x más 3. Y aquí nos va a quedar 5x partido x más 3 por x menos 3 más 7 partido x menos 3.
Estamos. ¿Qué podemos hacer aquí también? Pues ver, ya que tenemos esto, pues podemos sacar el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Que nos va a quedar x más 3 por x menos 3. Y acá x menos 3. Podemos sacar x más 3, que nos quedaría 1. Aquí x menos 3. Y aquí x menos 3. Ahora podemos sacar x menos 3. Y aquí nos quedaría 1, 1 y 1. Sabemos de que terminamos cuando esto es 1. ¿Estamos de acuerdo? Va, voy a continuar aquí arriba. Vamos a continuar aquí arribita. El denominador va a ser x más 3 por x menos 3. Ahora, estos dos dividido entre esto, se cancela el x más 3. Y entonces vamos a multiplicar el x menos 3 por el de arriba. Ahora, estos dos dividido entre estos dos me va a dar 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Más estos dos dividido entre estos nos va a quedar x más 3 y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Entonces ahora ya multiplicamos 4 por x, que nos da 4x, 4 por 3, que nos daría 12, 5x por 1, que nos daría 5x, 7 por x, que nos daría 7x, y 7 por 3, que nos daría 21. Todo esto dividido x más 3 por x menos 3. Bueno, entonces ahora operemos 4x más 5x. Bueno, 4x más 5x más 7x. 16x. Y menos 12 más 21 más 9. Si ustedes se dan cuenta, este ya no es factorizable. Entonces, hasta aquí llegaría nuestro resultado. ¿Alguien le dio este resultado que tenemos aquí? Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, nos introducimos al tema de fracciones complejas, que ahorita ya, si ustedes miran, ya tenemos las fracciones complejas. Pero de fracción compleja, solo es el nombre, porque realmente lo que tenemos que hacer no es algo tan difícil, tan complejo que no se pueda resolver, ¿verdad? Entonces, miren, pues, se le llama fracción compleja porque hay fracciones entre fracciones. Que es por eso que se llama así. No es porque sea algo imposible de hacer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir esto en dos partes. Vamos a llamar a esto bloque 1 y a esto bloque 2. Entonces, primero trabajemos por bloques. Trabajemos el bloque 1. ¿Cuál sería el bloque 1? 1 partido x más 2 menos 5. Si ustedes se dan cuenta, el 5 no tiene denominador, entonces por eso le añadimos el denominador 1. Y el denominador común va a ser x más 2. Ahora, x más 2 dentro de x más 2, esto nos va a dar 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Ahora, x más 2 dentro de 1 nos va a dar x más 2. Y esto lo vamos a multiplicar por el de arriba. Entonces, miremos cuánto nos queda esto. Menos 5 por x es menos 5x y menos 5 por más 2 es más 10. Todo esto dividido x más 2. Miremos acá, podemos... perdón, aquí es menos 10. Menos 10 es porque es que el signo, ¿cómo se llama? Va ¿cómo se llama? A contribuir con los dos. Entonces ahora miremos 1 menos 10 nos va a quedar menos 9 menos 5x, partido x más 2. Entonces, ese va a ser mi denominador común, miren, va a ser mi denominador común. ¿Estamos? Y ese es mi resultado del primer bloque. Ahora vamos con el bloque 2. En el bloque 2 tenemos 4 partido x menos x. Vamos a colocar denominador 1. X dentro de x, ¿cuánto nos da? 1 por 4, 4. X dentro de 1, x por x, x al cuadrado. Ya no puedo sumar estos valores. Entonces, ahora lo que vamos a utilizar acá
Es extremos por extremos y medios por medios. Multiplicamos los de arriba, que nos va a quedar menos 9 menos 5x. Y multiplicamos los de abajo, que nos va a quedar x más 2 por 4 menos x al cuadrado. Pero quiero que observen esto. Voy a copiar el denominador acá, porque todavía podemos hacer algo más aquí. Bueno, miremos pues. Podemos, antes de trabajarlo por aparte, quiero que se den cuenta que yo, como tengo un x negativo acá, yo podría sacar como factor común menos 1 para que así nos quede positivo. ¿Estamos? Pero abajo podría hacer lo mismo con este x al cuadrado. Podríamos sacar el signo negativo para que nos quede x al cuadrado menos 4. Así, menos 1 dentro de menos 1 ya nos da más 1. Ahora miremos acá. Yo puedo factorizar este valor que tengo acá. ¿Qué caso tendría ahí? La raíz cuadrada primero es x, la raíz cuadrada de 4 es 2, uno es positivo y el otro es negativo. ¿Notamos que estos dos son iguales, sí o no? Entonces eso significa que lo puedo copiar y nos quedaría x más 2 al cuadrado y x menos 2. Y ahí terminamos. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí, jóvenes? ¿Hay alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Bueno, miremos el siguiente. Yo voy a pedirles que ustedes intenten hacerlo, porque la idea de esta clase no es que ustedes observen cómo yo resuelva todo, sino que ustedes aprendan a hacerlo. Entonces les voy a dar un tiempito para que ustedes lo hagan y después lo voy a resolver para que comparemos resultados. Miremos entonces, vamos a trabajar los bloques por aparte. Aquí tendríamos, vamos a ver si ya está grabando. Ya. El bloque 1 y el bloque 2. El bloque 1 tendríamos la operación de R partido S más S partido R. Si ustedes se dan cuenta, los dos denominadores son diferentes y no se pueden factorizar porque son monomios, ¿verdad? Entonces el denominador común va a ser SR. SR dentro de S, ¿cuánto nos da? R por R, R al cuadrado. SR dentro de R, por S, S al cuadrado. O sea que ya tenemos el primer resultado, que es R al cuadrado más S al cuadrado partido SR. Ahora miremos el otro, el bloque 2. El bloque 2 tenemos R al cuadrado partido S al cuadrado menos S al cuadrado partido R al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría S al cuadrado, R al cuadrado. Ahora, estos dos dividido entre este, por R al cuadrado, excelente. Ahora, estos dos dentro de este, por S al cuadrado, entonces aquí me va a quedar R al cuadrado menos S perdón, es R a la cuarta menos S a la cuarta, partido S al cuadrado, R al cuadrado. Entonces vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar S al cuadrado, R al cuadrado por R al cuadrado más S al cuadrado dividido SR por R a la cuarta menos S a la cuarta. Bueno, entonces miremos aquí qué caso de factorización podríamos tener. ¿Qué caso miran ustedes que podríamos tener? Diferencia de cuadrados. El S al cuadrado, R al cuadrado,
Aquí tenemos dos heces. Entonces podemos eliminar una de las heces con la de abajo. Y aquí tenemos dos R's, podemos eliminar una con el de abajo. Entonces aquí lo que nos va a quedar es SR. Y como habían señalado ustedes, aquí hay una diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada primero es R al cuadrado más S al cuadrado. Y el otro, R al cuadrado menos S al cuadrado. ¿Qué podemos cancelar aquí? Estos dos. Entonces nuestro resultado es SR partido R al cuadrado menos S al cuadrado. ¿Estamos? ¿Y alguno llegó al resultado? ¿No? Bueno, vamos a observar entonces cómo vamos en la siguiente eh, operación. Vamos a ver. Tenemos la siguiente operación que es la número 38. Y en la número 38, que esta es una novedad, es que nos están dando exponentes negativos. Entonces, cuando nos dan exponentes negativos, yo los puedo volver positivos. Si ustedes se recuerdan, hay una propiedad b por a a la menos m. Yo puedo escribir este exponente como positivo al ponerlo como denominador. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá. Yo puedo poner 1 partido y al cuadrado menos 1 partido x al cuadrado, 1 partido y al cuadrado más 1 partido x al cuadrado. Entonces, si observan, ya tenemos fracciones, ya eliminamos los exponentes negativos. Entonces, como tenemos operaciones de diferente denominador, nos va a quedar x al cuadrado dividido y al cuadrado como factor, como denominador común. Ahora, x al cuadrado y al cuadrado dentro de y al cuadrado, ¿cuánto nos queda? Por 1, x cuadrado. X al cuadrado y al cuadrado dentro de x al cuadrado por 1 y al cuadrado. Aquí hay un caso, pero vamos a ver si realmente nos conviene factorizarlo, porque si no se puede cancelar con nada, porque lo vamos a factorizar, ¿verdad? Tenemos diferentes denominadores igual acá. Entonces, x al cuadrado y al cuadrado dentro de y al cuadrado por 1, x al cuadrado. X al cuadrado y al cuadrado dentro de x al cuadrado y al cuadrado. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, este que tengo aquí y este que tengo aquí se van a eliminar. Pero lo vamos a hacer paso por paso para que ustedes miren cómo se elimina. Vamos a multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces nos va a quedar x al cuadrado y al cuadrado por x al cuadrado menos y al cuadrado. Y abajo, x al cuadrado y al cuadrado por x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces podemos cancelar estos y estos. Y aquí podría factorizar, pero nos quedaría x más y por x menos y. Y no se puede cancelar con el de abajo. Entonces mejor dejémoslo así como está. Porque la intención de que factoricemos es para que se cancele. Si no se cancela, entonces no lo factorizo. ¿Ya? Y ese sería nuestro resultado. Bueno,
Miremos entonces la siguiente operación. Yo creo que nos queda la situación de poder hacerlo acá, la número 40. Bien, bien, nos va a quedar espacio aquí. Entonces miremos, pues, los denominadores son distintos y no se pueden factorizar. Entonces nos va a quedar W por 2W más 1. W por 2W más 1 dentro de W nos va a quedar 2W más 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Menos W por 2W más 1 dentro de 2W más 1 nos va a quedar W y lo vamos a multiplicar por el de arriba. Lo mismo vamos a hacer con el de abajo. Dentro de esto nos va a quedar 2W más 1 más W por 2W más 1 dentro de 2W más 1 nos va a quedar W y lo multiplicamos. Entonces, ahora desarrollamos las operaciones. 2 por 2 nos da 4W, 2 por 1 nos da 2, menos 4W, todo esto dividido entre 2W, 2W más 1, y aquí nos va a quedar 10W más 5 más 8W partido W por 2W más 1. Si se recuerdan, yo les había dicho que esto que teníamos acá y esto que teníamos acá se iba a cancelar y lo vimos en esto que está en azul. Lo mismo va a suceder con esto, lo podemos cancelar desde ya. Entonces aquí ya nos queda 4 menos 4W, 4W menos 4W nos va a quedar 0. Entonces solo nos queda el número 2 arriba. Y 10W más 8W nos va a quedar 18W más el número 5. Y ahí terminaríamos esta fracción. ¿Estamos? Está sencillo, ¿no? Bueno, miremos pues. Ustedes van a hacer la siguiente, que va a ser la número 42. Vamos a darles para el tiempito. Acción. ¿Ya? Bueno. Entonces, aquí podemos, si ustedes se dan cuenta, solo hay un bloque. Entonces, el denominador va a quedar, como son distintos, va a quedar AX. AX dividido entre X va a quedar A. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba. Menos AX dentro de A nos va a quedar X. Y eso lo vamos a multiplicar por el de arriba también. Esto dio X menos A. Entonces vamos a multiplicar. A por X nos va a quedar AX. A por 2 nos va a quedar más 2A. X menos X por A nos va a quedar menos AX. Y menos X por 2 nos va a quedar menos 2X. Todo esto dividido. AX dividido X menos A. ¿Qué podemos eliminar aquí? El AX menos el AX. Eso podríamos hacer. Otra cosa más que podemos observar ya en el resultado que nos va quedando, vamos a colocar acá, 2A menos 2X partido AX dividido X menos A, es que aquí tenemos un denominador que es 1 y podemos multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces aquí nos quedaría 2A menos 2X y abajo nos quedaría AX y X menos A. Bueno, aquí tenemos un factor común, que el factor común es 2, y nos va a quedar A menos X. Si ustedes observan, en el denominador tengo lo mismo, pero con signo contrario. Entonces saquemos el signo de esta expresión, así nos queda A menos X. Y aquí ya podemos cancelar. Por lo tanto, nuestro resultado va a ser menos 2 partido AX. ¿Estamos? ¿A alguno le quedó este resultado? Muy bien. Excelente. Bueno, entonces vamos a continuar viendo otra operación más. Vamos a ver la número 44, por ejemplo.
Este ya no sería complejo porque tenemos solo numerador y denominador, pero algo que sí podemos hacer en este caso es utilizar los productos notables. Entonces, en este caso, vamos a ir observando qué podemos hacer para poder hacer en este caso. Bueno, tenemos un binomio elevado al cubo, entonces podemos eh, utilizar precisamente el producto notable de cubo perfecto. Entonces, ¿cómo nos irá a quedar esto? Elevándolo al cubo nos va a quedar el primero elevado al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo elevado al cubo. ¿Estamos? Ahora aquí 5 por x es 5x, 5 por h es 5h, y menos 1 por x al cubo es menos x al cubo, y menos 1 por más 5 nos va a quedar menos 5x. Todo esto, vamos a utilizar acá la línea porque es una línea larga y aparte pues eh, va a quedar torcida hacia el agua a mano alzada. Entonces podemos cancelar aquí x al cubo con x al cubo y 5x con 5x. Bueno, miremos qué podemos hacer con el resultado. Tenemos 3x al cuadrado h más 3xh al cuadrado más h al cubo más 5h, todo esto dividido dentro de h. Aquí en el numerador tenemos un factor común. ¿Cuál es? El h, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 5, todo esto dividido dentro de h. Y como tengo h en el numerador y en el denominador, esto se cancela, quedándonos como resultado 3x al cuadrado más 3xh más h al cuadrado más 5. ¿Estamos? Ahí terminaríamos esto. Ya no hay más que hacer. Con esto terminaríamos. Vamos a ver, pues. Vamos a ver. La siguiente va a ser la número 48. Notamos que tenemos diferente denominador acá y no se puede factorizar. Entonces va a quedar 2x más 3 por 2x más 2h más 3. Bueno, entonces estos dos dividido entre esto, ¿qué nos va a quedar? Entonces eso lo vamos a multiplicar por el de arriba, menos estos dos dentro de este. 2x más 2h más 3. Todo esto dividido dentro de h. Entonces operamos. 7 por 2 es 14. 7 por 3 es 21. Menos 7 por 2 es menos 14x. Menos 7 por 2h es menos 14h. Y menos 7 por 3 es menos 21. Todo esto dividido. Voy a colocarlo con la línea mejor. Todo esto dividido. 2x más 3 por 2x más 2h más 3. Nuevamente dividido dentro de h. Miremos que se puede cancelar en el numerador. Puedo cancelar el 14x, el 21, y entonces aquí podemos colocarle un denominador 1 a este y multiplicar extremos por extremos y medios por medios. Entonces en el numerador me va a quedar menos 14h y en el denominador h por 2x más 3 por 2x más 2h más 3. ¿Qué podemos cancelar aquí? El h, quedándonos como resultado menos 14 partido 2x más 3 por 2x más 2h más 3.
Y ahí terminamos esta operación. Bueno, entonces quiero comentarles que con este ejemplo que estamos haciendo ahorita, eh, terminaríamos ¿cómo se llama? El tema de fracciones complejas. Entonces, vamos a comenzar el otro tema que se llama racionalización, que es el que continúa en este momento. Racionalización es el siguiente tema que nos corresponde trabajar. Quiero comentar, antes de que entremos a esto, eh, por ejemplo, a veces hay algunas expresiones matemáticas que se presentan y el resultado está bien, pero la presentación no es elegante. Entonces, es por eso que necesitamos a veces algunas situaciones para poder presentar bien un resultado. Entonces, por ejemplo, en el caso de que nos quede un resultado como este, miren, 1 partido raíz cuadrada de 2. Entonces, porque hay una raíz en el denominador, eh, no queda como una expresión presentable. Es como, por ejemplo, cuando ustedes les enseñaron a escribir su nombre. Les colocaron que su nombre, la primera letra tiene que ser con mayúscula. Entonces, si usted escribe sus nombres con todas minúsculas, no es que esté mal. O sea, hasta ahí está su nombre. Pero hay una situación que no lo mira a verse bien, pues. Por eso es de que cuando escribe un documento tiene que escribirlo como es. Pues lo mismo pasa en matemática, ¿verdad? Cuando hay una raíz en el denominador, el resultado está bien, pero no es lo más elegante. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es racionalizar, o sea, tratar de representar la misma cantidad, pero sin raíz en el denominador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Multiplicar raíz de 2, dividir raíz de 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico, ¿cómo elimino una raíz cuadrada con un exponente al cuadrado? ¿Estamos? Entonces, y además, si yo coloco raíz de 2 y raíz de 2, si yo divido estos dos, me va a quedar 1. O sea, que no me afecta en nada. Entonces, ¿cuánto es 1 por raíz de 2? Es raíz de 2. Y raíz de 2 por raíz de 2 es raíz de 2 al cuadrado. ¿Qué pasa si tengo el mismo índice y el mismo exponente? Esto se puede cancelar y nos quedaría esto. De otra manera de expresar esto, nos quedaría 1/2 raíz de 2. Y si ustedes se dan cuenta, en estos dos últimos, ya no hay raíz en el denominador, que era lo que estábamos buscando. Entonces, en las calculadoras que yo les aconsejé que ustedes buscaran para que se les hiciera, yo tengo aquí un emulador del 82, de FX82. Mejor es si ustedes pueden tener el 991, que es mejor, porque les serviría hasta para integrales y otras cosas más. Inclusive présteme su calculadora. Este que tiene su compañero también lo aconsejo bastante. Este es el 570 y tiene las mismas funciones que el 991. Inclusive este es mejor, porque si ustedes miran la pantalla es más grande y porque a ustedes le dan la situación de poder elegir para poder trabajar estadística, matrices y otros temas más. Entonces esta calculadora es muy buena también. Entonces, si por ejemplo, este tipo de calculadoras es para trabajar matemática, pero para matemática como la que nosotros estamos trabajando. Porque si usted coloca en la calculadora 1 partido raíz de 2, la calculadora lo racionaliza por usted. Presiona igual y lo racionaliza por usted. ¿Ya? Entonces, porque vuelvo a repetir, acá lo que trata de hacer la calculadora es representarlo de la forma que es, ¿verdad? Sin embargo, pues esto sirve en aritmética. En álgebra nosotros tenemos que buscar qué hacer. Entonces, miremos acá. Por ejemplo, la número 50.
Ya tenemos variables y números. ¿Qué podemos hacer para hacer esta operación? Va, ahora miren, pues, ¿cómo puedo eliminar una raíz cuadrada con un exponente al cuadrado? Entonces, algo que nos puede servir en álgebra es ver qué valor nos darían solo elevados al cuadrado. Y aquí podemos pensar en un producto notable, que es la diferencia de cuadrados, que si yo multiplico dos cantidades pero con diferentes signos de medio, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces yo puedo multiplicar, ya que tengo el positivo acá, lo voy a multiplicar por el negativo. Pero si lo estamos colocando acá, también se va a colocar acá para que no sea un número sacado de la manga. Porque si yo divido estos dos, el resultado me queda 1. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en el numerador nos queda la misma cantidad. Nos va a quedar raíz de t menos 7 elevado al cuadrado. Pero abajo no, porque uno es positivo y el otro negativo. Entonces, si yo multiplico dos valores que son iguales, pero con signo diferente, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una raíz y el cuadrado se cancela? Y 7 por 7, 49. Y ya quitamos la raíz del denominador, que era lo que estábamos buscando. Ahora miremos, un binomio al cuadrado va a ser el primero elevado al cuadrado menos más dos veces el primero por el segundo, que sería menos 7, más el segundo, que está elevado al cuadrado. Entonces, aquí puedo eliminar la raíz con el cuadrado, nos quedaría t. 2 por raíz de t por menos 7 es menos 14 raíz de t. Y menos 7 por menos 7 sería más 49, quedándonos el resultado de esta racionalización. Si ustedes observan, el denominador ya no tiene raíz, que era lo que buscamos. Bueno, vamos a ver entonces la siguiente. La número 52, que nos piden siempre racionalizar el denominador. Entonces aquí vamos a multiplicar esto, ya que tenemos raíces cuadradas, como para poder hacer un producto notable de diferencia de cuadrados. Entonces voy a multiplicar, ya que tengo el negativo aquí, lo voy a multiplicar por el positivo. Pero si lo estamos colocando abajo, también lo vamos a colocar arriba. Entonces, lo de arriba voy a dejar representado como un producto. Lo vamos a dejar así. Ahora lo de abajo, como es un producto notable de diferencia de cuadrados, nos va a quedar el primero elevado al cuadrado menos el segundo elevado al cuadrado. Notamos que en este paréntesis tengo un caso de factorización. ¿Qué caso es? Diferencia de cuadrados. Nos va a quedar la raíz cuadrada del primero, raíz cuadrada del segundo, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces aquí nos va a quedar esta expresión. 2 elevado al cuadrado es 4, raíz de x elevado al cuadrado es x, raíz de y elevado al cuadrado es y. Podemos eliminar esto con esto y prácticamente aquí ya eliminamos las raíces del denominador, llegando a un resultado como lo que nos estaban solicitando. ¿Estamos claros aquí? ¿Hay alguna duda? ¿No? ¿Dudas, jóvenes? Bueno, entonces vamos a continuar trabajando, en este caso, observando qué podemos hacer en el siguiente, porque esto se trabaja cuando hay un valor
raíces cuadradas. Pensamos en diferencia de cuadrados para poder eliminarlos. Pero ¿qué pasaría si en el caso de la siguiente, por ejemplo, como la número 54, nosotros tenemos raíces cúbicas? A ver, ¿qué tenemos que pensar aquí para poder eliminar las raíces cúbicas? ¿Por cuál? Pero ahí llegaríamos nuevamente a lo mismo. No se podrían eliminar las raíces por completo porque son raíces cúbicas. Nosotros necesitamos exponentes al cubo para eliminarlos. Entonces aquí lo que nosotros podemos pensar es en producto notable de suma y diferencia de cubos. Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo A más B, para que haya una diferencia, una suma de cubos, yo tendría que multiplicarlo por el primero al cuadrado más AB más el segundo al cuadrado para que esto perdón, aquí tendría que ser menos AB. Para que esto nos dé al cubo más B al cubo. Y en el caso de que fuera negativo, lo multiplicaría con lo mismo, solo que todos serían positivos, para que nos dé una diferencia de cubos. Entonces miremos acá. Yo tengo una suma. Yo tengo esto, podríamos decirlo. Lo que me hace falta, lo que lo tendría que multiplicar es por esto, miren, por esto. O sea que como aquí tengo A más B, yo lo voy a tomar a A como la raíz cúbica de X y a B como la raíz cúbica de Y. Entonces aquí nos tendría que quedar al cuadrado, que sería la raíz cúbica de X al cuadrado, menos la raíz cúbica de XY más la raíz cúbica de Y al cuadrado. Pero si lo estamos colocando abajo, también lo vamos a colocar arriba, para que no nos quede un dato ficticio. Si yo multiplico 1 por esto, nos va a quedar lo siguiente. Ahora, si yo multiplico lo de abajo, ¿cómo me quedaría? Por lo que tenemos acá nos quedaría el primero elevado al cubo más el segundo elevado al cubo. ¿Qué se eliminaría acá? Se eliminaría este con este, este con este. Entonces nuestro resultado va a ser raíz cúbica de x al cuadrado más la raíz cúbica de xy menos, perdón, aquí es menos, más la raíz cúbica de y al cuadrado dividido, ¿quién? X más y. Y aquí ya racionalizamos el denominador. ¿Estamos? Muy bien, miremos la siguiente indicación. La siguiente indicación es racionalice el numerador. Aquí en racionalice el numerador, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pensemos, analicemos qué es lo que tenemos que hacer ahora. Dejar el denominador sin raíz, o sea, lo contrario. Entonces, miremos acá, pues. Vamos a observar el número 56, que vamos a bajarlo. Y lo que buscamos es dejar el numerador sin raíz. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicarlo. Ya que estas son raíces cuadradas, pensemos en la diferencia de cuadrados. Vamos a multiplicarlo por esta expresión, pero lo estamos colocando arriba y abajo. Entonces, si nos queda esta expresión, vamos a elevar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado dividido lo que tenemos abajo, que va a ser b al cuadrado menos c al cuadrado, por raíz de b menos raíz de c. ¿Qué pasa si yo tengo raíz cuadrada y elevado al cuadrado? Se cancela, nos queda b. Aquí también se cancela, nos queda c. Y aquí tengo un caso de factorización que es diferencia de cuadrados. La raíz cuadrada del primero es b, el segundo es c, uno es positivo, el otro es negativo. ¿Y qué podemos hacer ahora? Cancelar. ¿Qué podemos cancelar?
Este que tenemos acá con este que tenemos acá. La cancelación no significa que nos queda 0, significa que nos queda 1. Entonces, este sería la racionalización del numerador. Miren, porque ya no tenemos raíz en el numerador. ¿Estamos? Bueno, ustedes van a hacer la siguiente, racionalizar el siguiente. Va a ser racionalizar el numerador de la siguiente expresión. Número 58. Bueno, vamos a dejar en pausa. Bueno, y miremos acá, lo que queremos es racionalizar el denominador. Entonces lo vamos a multiplicar por la raíz de x más la raíz de x más y más h. Pero lo vamos a colocar en ambos lados. Entonces aquí nos... ¿Perdón? No, se coloca el mismo signo en ambos. Entonces aquí nos quedaría el primero elevado al cuadrado por el segundo menos el segundo elevado al cuadrado. Y acá, pues lo podemos dejar representado. La raíz de x más la raíz de x más h. Entonces aquí puedo cancelar la raíz con el cuadrado, la raíz de x con este, nos va a quedar x. Y este signo va a afectar a estos dos, menos x menos h. H raíz de x, x más h, raíz de x más raíz de x más h. Podemos cancelar x con x y nos va a quedar menos h. Aquí h, raíz de x más h. Solo que esto lo vamos a tener que bajar porque no nos va a caber acá. Multiplicado por la raíz de x más la raíz de x más h. ¿Qué podemos hacer aquí? Eliminar las h. Entonces nos va a quedar menos 1 dividido raíz de x más h, multiplicado por la raíz de x. Yo creo que igual no nos va a caber acá. Más la raíz de x más h. Y ahí terminaríamos esta expresión. Bueno, miremos entonces la siguiente, que sería la 60. Que aquí tenemos la misma situación de que son raíces cúbicas. Entonces vamos a tener que pensar en las sumas y diferencia de cubos. Entonces, vamos a tomar la captura. Como aquí tengo el negativo, yo voy a multiplicarlo por el positivo, o sea que va a ser por los positivos, que va a ser este elevado al cuadrado más el producto de la raíz cúbica de x por x más h, más la raíz cúbica de x al cuadrado. Pero si lo estamos colocando arriba, también lo vamos a colocar abajo.
Entonces, al multiplicar lo que tengo arriba, me va a quedar el primero elevado al cubo menos el segundo elevado al cubo. Ahora, lo de abajo, el producto del denominador, que vamos a tener que moverlo por el espacio. El del denominador nos va a quedar todo esto. Que va a quedar h por la raíz cúbica de x más h al cuadrado más la raíz cúbica de x por x más h más la raíz cúbica de x al cuadrado. Bueno, eliminando valores, se puede eliminar este con este y este con este. Entonces nos quedaría x más h menos x. Todo esto dividido h por la raíz cúbica de x más h al cuadrado más la raíz cúbica de x por x más h más la raíz cúbica de x al cuadrado. ¿Qué podemos eliminar aquí? X menos x nos da 0 y al dividir h con h nos da 1. Entonces aquí nos va a quedar 1 partido la raíz cúbica de x más h al cuadrado más la raíz cúbica de x por x más h más la raíz cúbica de x al cuadrado. Que ese sería nuestro resultado que nos quedaría en este caso. ¿Estamos? Ahora, yo quiero comentarles de que Sokowski en el siguiente bloque lo pone sencillo. Tal vez dice, ya vienen con mucho proceso. Ahorita les va a poner unos ejercicios de relajamiento y después entramos otra vez a otras cosas más. Entonces, miremos el siguiente bloque. El siguiente bloque va a ser, a lo que hemos trabajado, va a ser un regalito. Miren, pues. Aquí nos dice, exprese como suma de términos de la forma A por X a la R, donde R es un número racional. Pues entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Va a ser algo muy sencillo. Primero lo que vamos a hacer es representar la raíz como que si fuera un exponente fraccionado. Por ejemplo, la raíz de x es como decir x elevado a la 1/2. Y aquí vamos a hacer como lo que nosotros trabajamos en la división de monomios, de polinomios. De monomio con polinomio, perdón. Por ejemplo, x al cuadrado dentro de x a la 1/2 se copia la base y se restan exponentes. ¿Cuánto es 2 menos 1/2? 3/2. Ahora aquí, x dentro de x a la 1/2 se restan exponentes. 1 menos 1/2, este sería 1/2. Y este como no tiene x, entonces podemos subir el valor, pero el exponente cambiaría su signo. Y ahí terminamos. Eso es lo único que hay que hacer acá. ¿Ya? Esto es... Bueno, miremos otro ejemplo más de esto. Que es exactamente lo mismo que trabajamos, solamente que aquí tenemos un binomio al cuadrado que nos quedaría el primero elevado al cuadrado
más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Todo esto dividido x al cubo. Entonces aquí se puede eliminar la raíz con el cuadrado, menos 6 raíz de x más 9 partido x. Entonces, x al cubo. Entonces ahora vamos a dividir. X dentro de x al cubo nos va a quedar x a la menos 2. Aquí, bueno, antes de dividir, representemos esto como un exponente fraccionado. Y ahora sí hagamos la división. X dentro de x al cubo nos va a quedar x a la menos 2. X a la 1 medio dividido entre x al cubo se restan exponentes. 1 medio menos 3 nos va a quedar menos 5 medios. Y el 9, como no tiene x, yo puedo subirlo con exponente negativo. Y ahí terminamos. Ese sería el resultado de esta expresión. ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a continuar. El siguiente caso, la siguiente pues también sigue siendo algo muy similar, solamente que va a ser lo contrario, que nos van a dar esto para que nosotros lo representemos así. Entonces miremos pues. El bloque dice exprese como un cociente. Entonces voy a copiar los dos para que los hagamos de una vez los dos acá. Entonces miremos pues. Esto lo puedo representar como x partido de x a la 5 por ser un exponente fraccionado. Y ahora hacemos una suma de fracciones, donde el denominador sería 1 del x. Entonces x a la 5 dentro de x a la 5 es 1 por 1, es 1. X a la 5 dividido entre 1 es x a la 5 por x es x a la 6. Y ahí ya lo representé. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el otro. Hay una expresión que es negativa, la podemos volver positiva. Y la vamos a sumar con este valor. Como no tiene denominador, le ponemos denominador 1. Entonces, x a la 2 tercios dividido entre x a la 2 tercios es 1 por 1, es 1. X a la 2 tercios dentro de 1 es x a la 2 tercios. Por x a la 7 tercios es x a la 9 tercios. ¿Pero cuánto es 9 tercios? Es 3. Y ahí terminamos. ¿Vamos? Muy bien. Vamos a hacer algo antes de continuar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Démosle, pues. Como les había dicho, estos dos ejercicios que tenemos acá, estos dos bloques, eran de relax. Ahorita ya entramos al tema. Ahorita Sokowski nos va a presentar expresiones donde nosotros tenemos que identificar casos y simplificar. Bueno, miremos pues. Por ejemplo, aquí lo que vamos a notar es que se nos va a dar algunas expresiones para que nosotros las simplifiquemos, pero tenemos que encontrar patrones de repetición.
patrones donde podemos ver casos de factorización, como en el caso que tenemos acá. Miremos pues. Aquí nos dice, pero miremos que sí, continúe. Dice simplifique la expresión. Entonces, vamos a tomar esta expresión, la número 70, y esto es lo que nos dan para simplificar. Entonces, al principio uno dice que se mira bastante extenso, pero la idea de todo esto es que nosotros busquemos el caso de factorización. Por ejemplo, lo primero que quiero que ustedes identifiquen es que tenemos dos grupos. Aquí tengo un grupo y aquí tengo otro grupo. Están separados por un signo positivo. Lo segundo que quiero que ustedes observen es que este es igual a este, solo con diferente exponente, y que lo que tenemos acá es igual a esto, solo que con diferente exponente. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es colocar los monomios al inicio. ¿Cuánto es 2 por 2x? 4x. 6x menos 5 elevado al cubo, x al cuadrado más 4. Ahora miremos acá, 3 por 6, perdón, 18, x al cuadrado más 4 al cuadrado, y 6x menos 5 elevado al cuadrado. Entonces mi factor común va a ser 2 en el 4 y el x, 4x y el 18. Vamos a tener 6x a la menos 5, pero como aquí hay elevado a la 3 y elevado a la 2, vamos a tomar el de menor exponente. Y x al cuadrado más 4, pero como aquí hay exponente 1 y aquí hay exponente 2, tomamos la de menor exponente. Ahora miremos, pues, todo esto que ustedes observan acá, dividido esto que tenemos acá, 4x dividido entre 2 es 2x. Esto dividido entre esto, se copia la base y se restan exponentes. 3 dentro de 2 me da 1. Y x al cuadrado más 4 dentro de x al cuadrado más 4 me da 1. Ese sería el resultado del primero. Ahora aquí miremos, 18 dividido entre 2 es 9. X al cuadrado más 4 elevado al cuadrado dentro de x al cuadrado más 4 nos va a quedar lo mismo, pero con exponente 1. Y 6x menos 5 al cuadrado dentro de 6x menos 5 al cuadrado nos da 1. Ahí tendríamos nuestro resultado. Ahora vamos a simplificar la expresión. ¿Cuánto es 2x por 6x? Es 12x al cuadrado. 2x por 5 es 10x. 9 por x es 9x al cuadrado. Y 9 por 4 es 36. Reduzcamos, simplifiquemos. Esto nos va a quedar 12x al cuadrado más 9x al cuadrado nos va a quedar 21x al cuadrado. El 10x no tiene con qué operarse, ni el 36 tampoco. Ahora miremos lo que tenemos acá. ¿Será que esto es factorizable, sí o no? Y si fuera factorizable, ¿qué caso es? X al trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Bueno, multipliquemos el 21 por todo, sería 441. Aquí se queda representado. ¿Y cuánto es 21 por 36? ¿Cuánto nos da ese resultado? Bueno, ¿será que hay dos números que multiplicados me den 756 y que aumentados nos den 10? No hay. Por lo tanto, no se puede factorizar y hasta aquí llegaría nuestro resultado. Ya está simplificado hasta acá. ¿Estamos? Muy bien. Miremos la siguiente entonces. La 72. En la 72 tenemos una modificación. Y la modificación que tenemos es que hay un exponente que es exponente negativo. Entonces esa modificación nos va a cambiar algunos procesos. Primero, hagamos lo siguiente, multipliquemos monomios. 2 por 4 nos daría
8. 3x más 2 a la 1/3 por 4x menos 5. Más 1/3 por 3, se cancela el 3 y nos queda 1. Entonces nos va a quedar 4x menos 5 elevado al cuadrado. Y este, como es negativo, lo podemos volver positivo al colocarlo en el denominador. Entonces aquí ya tenemos una suma de fracciones algebraicas. Entonces, como tengo 1 y tengo esto, entonces mi denominador común va a ser 3x más 2 elevado a la 2/3. Esto, dentro de esto, ¿cuánto me queda? 3x más 2 elevado a la 2/3, por lo que tengo arriba, podemos copiar la base y sumar exponentes. Pero ¿cuánto es 2/3 más 1/3? 1. Entonces lo dejamos así. Ahora, 3x más 2 elevado a la 2/3 dentro de 3x más 2 elevado a la 2/3 nos da 1. Y eso lo multiplicamos por el que tenemos aquí arriba. Ahora, si ustedes observan, aquí tengo un factor común que va a ser 4x menos 5. Todo esto dentro de esto me va a quedar 8 por 3x más 2. Y esto dentro de esto nos va a quedar 4x menos 5. Todo esto dividido 3x más 2 elevado a la 2/3. Bueno, aquí podemos seguir reduciendo. ¿Cuánto es 8 por 3? Es 24x. 8 por 2 es 16. 1 por 4x es 4x. Y 1 por menos 5 es menos 5. Vamos a continuar acá. Entonces, ¿qué es 3x más 2 elevado a la 2/3? Podemos simplificar, que nos quedaría 4x menos 5. 24 más 4 es 28x. 16 menos 5 es más 11. Todo esto dio 3x más 2 elevado a la 2/3. Ese sería nuestro resultado. Muy bien. Una para ustedes. Así no me divierto yo solo, sino que también ustedes se divierten. 74. Y miremos, pues. Aquí hay dos valores que tienen exponente negativo. Entonces coloquemos el monomio al inicio. Nos quedaría x al cuadrado más 9 elevado a la 4. Y este lo podemos colocar abajo ya con exponente positivo. Más 4 por 2x es 8x. Y acá sería x al cuadrado más 9 elevado a la 3. Dividido x más 6 a la 1/3. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los denominadores son son iguales en base, pero diferente exponente. Entonces, yo voy a copiar la de mayor exponente, que sería 4/3. X más 6 a la 4/3 dentro de x más 6 a la 4/3 es 1. Y el resultado lo vamos a multiplicar por lo que tenemos aquí arriba. Ahora, x más 6 elevado a la 4/3 dentro de x más 6 elevado a la 1/3 nos va a quedar x más 6 con exponente 1. Y eso lo vamos a multiplicar por el valor que tenemos aquí arriba. Bueno, entonces aquí en el numerador tenemos un factor común, que va a ser x al cuadrado más 9 elevado a la 3. Entonces, esto dentro de esto nos va a quedar menos 1/3 x más 9 con exponente 1. Y esto dentro de esto nos va a quedar 8x por x más 6. Todo esto dividido x más 6 elevado a la 4/3.
Entonces aquí nos va a quedar x al cuadrado más 9 menos un tercio por x es menos un tercio x, menos un tercio por 9 es menos 3, 8x por x es 8x al cuadrado, 8x por, aquí hace falta, es x al cuadrado, ¿verdad? 8x por 6, esto nos quedaría de 8x. Entonces podemos sumar términos semejantes. Por ejemplo, aquí nos quedaría un tercio de x menos de un tercio de x al cuadrado más 8x al cuadrado, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daría? No, porque es una operación 8x al cuadrado, perdón, menos un tercio de x al cuadrado. Sería menos 23 tercios de x al cuadrado. 48x no tiene con qué operarse ni el menos 3. Todo esto dividido, x más 6 elevado a la 4 tercios. Y ahí terminaríamos la operación, porque no se puede simplificar. Bueno, entonces jóvenes, vamos a dejar esto